Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí, conversando de historia con Enrique Encinosa, el cual es un verdadero placer estar nuevamente con todos y compartir con todos ustedes este programa. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Yo siempre bien, ¿para qué quejarme? Nadie me hace caso. Bueno, eh, ¿qué nos tiene para esta semana? Nos quedamos súper cortos la semana pasada. Bueno, hoy voy a hablar de las peleas más importantes, las que ganó y perdió Kid Chocolate en su época de oro. Y después, en el próximo programa, hablaremos de la segunda etapa de su carrera, que ya no era época de oro, pero seguía ganando. Eh, Jackie Kid Berg fue el primero, y ya lo habíamos hablado antes, en ganarle a Chocolate. Eh, Chocolate en el momento que Jackie Kid Burke le gana. Jackie Kid Burke era un judío inglés y fue campeón mundial. Cuando él pelea con Chocolate, Chocolate está invicto en 56 peleas, Va. con una sola tabla y las otras 55 son victorias. Pero Burke había perdido solo 5 de 90, ¿eh? Y también fue campeón mundial. Y esa pelea, que los periódicos de la época dijeron que era una pelea muy dividida, se la dieron a Berg y posiblemente se lo merecía, pero la pelea había sido muy cerrada y había gente que pensaba que Berg había perdido, que Chocolate había ganado, otros periodistas decían que debiera haber sido tabla, pero el caso es que ahí perdió. Y después perdió con Burke otra vez y perdió otra vez. Y ambas fueron muy cerradas, de opiniones divididas entre la gente que lo vio. La pelea con Burke la vieron 15.000 fanáticos. ¿Mm? Y también peleó con Al Singer, que también fue campeón mundial, fue campeón peso ligero en 1930 y peleó con Chocolate en 1929. La pelea con Al Singer fue enorme. 50.000 fanáticos pagaron para ver la pelea. Date cuenta que en aquella época no había Y televisión. esa pelea de 50.000 personas, ¿dónde fue? ¿En Nueva York? Sí, sí, en Nueva York. Por el aforo, 50.000 ¿no? espectadores con una taquilla de $225.000. Y esto era cuando estaban al borde de la depresión de los Estados Unidos. Date cuenta que no había en aquel momento televisión, no había circuito cerrado. O sea, si tú querías ver la pelea, tenías que pagar e ir a verla. No había Y en ESPN, algunos casos, Sport, ¿eh? que no había ESPN, sí que. No, fíjate, en algunos casos tomaban películas de boxeo. Hay una película de la pelea entera con Al Singer, ¿eh? Y esa se exhibía en cines después por dinero extra. No sé cuánto le pagaron a Chocolate, pero de $225.000 en taquilla, él debe haber sacado de 40 a $60.000 su porción. Chocolate estaba gastando dinero, ¿no es? Tan rápido como entraba. Llegó un momento en que él tenía, dijo cuando, más o menos cuando peleó con Singer, ya tenía, en aquel momento tenía 19 años en realidad, pero más allá de los 19 años, o sea, estaba el pasaporte decía 21 o 22, porque habían falsificado su edad para poder pelear en Estados Unidos estelares cuando era menor de edad. Él tenía, dijo en aquel momento, 152 trajes. ¿Cuántos trajes tú tienes? Yo, un saco.
Yo hace rato que no uso traje. No, yo tengo ahí guardado No, en el closet. dos trajecitos lo que tengo, imagínate tú, y Yo un tengo par un de par de sacos. trajes guardados en el closet que nunca me pongo. Y odio las corbatas. Bueno, él tenía 152 trajes, decenas de pares de zapatos, decenas de camisas, decenas de corbatas, un carro de 12 cilindros, ¿no? Que se llevó para Cuba en los viajes que regresaba. O sea, el hombre estaba gastando dinero por tongas. A troche y moche. Y no solo en trajes y en ropa y en joyas, se lo estaba gastando en bebidas, en nightclubs, en juegos, en marihuana, que después, cuando se retira, lo arrestan un día en La Habana y se formó un escándalo. Pero quien lo salvó de una multa de cárcel fue Pincho Gutiérrez y el general Fernández Miranda, ¿no? Bueno, además de la victoria sobre Al Singer, le ganó 2 de 3 a Fidel La Barba. Fidel La Barba era un italiano nacido en New York, pero criado en California. La Barba fue campeón olímpico y solo había perdido cuando la primera pelea de él con Chocolate, solo había perdido uno de 45 peleas profesionales. ¿Eh? La Barba era buenísimo. Y además era muy individuo inteligente, estudió en la Universidad de Stanford, ¿no? Y después que se retiró era un negociante y sacó buen dinero y vivió muy bien. Ellos pelean 3 veces. Las primeras dos fueron muy parejas. De nuevo gana una Chocolate, gana una Fidel La Barba, pero las peleas eran que cuando terminaban después decía, la prensa decía, no estoy de acuerdo con eso, Chocolate ganó, o La Barba ganó, o hubo tabla, debiera haber sido tabla. Ahora, la tercera pelea, según el propio Fidel La Barba, en una de sus entrevistas, Chocolate le dio un golpe en un ojo, ¿no? Y dice que ahí se quedó ciego. La Barba, dice, de pronto se me fue la visión completa, todo era negro de ese lado. Eh, la gana ampliamente esa Chocolate. Y la visión se la fastidió, la Barba se operó del ojo, que eventualmente se quedó ciego de ese ojo. Pero vaya, después de 2 o 3 peleas más, ya la Barba se retira. O sea, él retiró la Barba. Pinky Silverberg fue campeón peso mosca mundial. Choco le ganó por punto. Jackie Johnson era de Canadá y a Canadá, a Manitoba. ¿Manitoba fue? Sí. Bueno, a Maple Leaf Gardens. Pelearon Chocolate y Jackie Johnson. El manager de Jackie Johnson le dijo a la prensa, Johnson va a noquear a Chocolate. Y Pincho Gutiérrez se enfureció, no le hizo ninguna gracia y le dijo al manager, dime qué round te gusta para que Chocolate noquee a Johnson. No es cuando tú puedas noquearlo. Yo te lo voy a noquear, pero dime qué round tú quieres que tu hombre caiga. Y Johnson, el manager de Johnson riéndose le dijo, en el primer round, en el primer round. Chocolate noqueó a Johnson en el primer round. Eh, la apuesta, la apuesta la ganó Pincho, pero el promotor perdió dinero porque había gastado mucho dinero, había gastado $3,000 en los profesionales, en los preliminares solamente.
Y bueno, Oye, imagínate. eso era mucho dinero en aquella época. Oh, Tres por mil favor. pesos, imagínate tú. Fíjate en eso del dinero. Porque la gente hoy en día te dice, no, porque $50,000 hoy o $20,000 hoy es el equivalente de 200,000. No, señor. Si tú te pones a ver que una casa de dos, Jack Dempsey cuando ganó el título compró a sus padres una casa de 2 pisos con plomería, ¿no? Y amueblada, $2,000. ¿No? Entonces, si tú te pones a ver que tú estás ganando, digamos, $30,000 por una de las peleas esas con Silverberg o La Barba. Sí, Oye, $30,000 tú puedes comprar 40 casas. Imagínate eso, ¿cuánto cuesta una casa hoy en día? Cualquier casa, casa chiquitica, modesta, un college, se le van 200 o $300,000. facilísimo. ¿Ok? Entonces, la comida igual. ¿Ok? Tú podías comer en Delmónicos, que era el mejor restaurante de Nueva York, y podías comer filete de miñón con todos los hierros y te costaba menos de $3. Y ese es el lugar y además con trago y postre y todo lo demás. Y ese era el lugar más caro de Nueva York. Las barras en aquella época, tú entrabas en un bar y tú le decías al bartender, dame una cerveza, aquí tienes 5 centavos. ¿No? El bartender te daba la cerveza y tú tenías una mesa llena de jamón, pavo, queso, salami y pan y mostaza y mayonesa. En fin, Y te podías tomar la cerveza y comerte uno o dos sándwiches. O sea, y eso, Jack Dempsey dice que él vivió con eso por largo rato cuando no era famoso. Entonces, el nivel adquisitivo yo creo que era gigantesco, en realidad comparado. Cuando tú estabas hablando de $50,000, ¿cómo ganar 1 millón? Ujú. fácil. Bueno, Chocolate le ganó el campeonato de la Junior Ligero de las 130 libras a Benny Bass. Benny Bass era, creo que era ruso, pero de nacimiento. Pero Benny Bass era un boxeador muy sucio. Hay expertos en boxeo que te dicen que el boxeador más sucio era Fritzy Civic, pero Fritzy Civic, que fue campeón peso welter, tuvo como 200 peleas y nunca perdió por descalificación, porque Fritzy sabía exactamente hasta dónde llevar su boxeo sucio. Una vez a Fritzy le preguntaron, ¿qué tú crees de los jóvenes de hoy? Y dijo, son tan inocentes que se creen que los amarres de guante es para amarrar el guante. ¿Por qué? Porque cuando el referee no estaba mirando, te lo pasaba Claro. y te arañaba toda la cara. Ahora, Benny Bass, que perdió el campeonato con Chocolate, en 195 peleas lo descalificaron 11 veces. ¿No? Que es un número gigantesco. Que te descalifiquen una vez, bueno, el golpe se te fue bajo, le diste un cabezazo sin querer, pero Sin querer 11 veces. queriendo, sin querer ¿Eh? queriendo. 11 veces, Penny Bass era muy sucio. Y Chocolate le ganó el título de los Junior Lightweights, o los Super Fede, como le quieran decir, no entiendo los nombres. Y Chocolate salió y empezó a tirarle combinaciones a Bass. Y Bass tratando de agarrarlo a Chocolate. Y no podía, no podía, el movimiento era muy rápido. Ahí fue cuando Chocolate mandó después, ganó el título, paró a Bass en el séptimo round
Y ya cuando se ganó ese campeonato, mandó un telegrama a Cuba que decía, para su familia, que decía, el chocolate está caliente. Así que, pero verdaderamente fue, entonces él empieza a declinar un poco. Y te estoy hablando de el año, él tenía, en el año fue, ¿cuándo fue? En el 23, en el 33, o sea, Chocolate tenía, nació nació en el 10 en realidad, y tenía en aquel momento 23 años, 24 años. En el pasaporte decía 25, 26, pero el hombre, entre él y Black Bill, estaban tanto en juerga que él empieza a perder sus facultades. Él pierde apretado con Bat Batalino por el título Pluma. Bat Batalino es un tipo chiquitico, fuerte, agresivo, y Batalino después contó sobre esa pelea y dijo, Chocolate tenía una lista de knockout de aquí a China. ¿Eh? Y en el primer round me tumbó. Y lo cual a Batalino no era fácil tumbarlo. Y Batalino se paró y empezó a golpear al estómago a Chocolate. Y le ganó una decisión apretada. Pero ya Chocolate estaba perdiendo, ya se la veía, o sea, oye, estaba jovencito todavía, ¿eh? Ah, 23 años, era un niño. Eh, pero ya Chocolate estaba empezando a perder facultad. O sea, ya no era tan veloz como antes. Ya su timing no estaba tan bien como antes. Y entonces vienen las derrotas. Él pierde dos con el magnífico Tony Canzoneri. Tony Canzoneri de Slidell, Louisiana, fue un supercampeón en su época. La primera fue una pelea apretada, yo la veía en película y pensé que Chocolate podía haber ganado. Y no, yo al final pensé, si esto está bien. Ahora, la segunda pelea, un par de años después, Canzoneri noquea a Chocolate en el segundo round, que lo dejó en la lona. Chocolate tiene una pelea más con Frankie Wallace, la gana, y entonces expone su título ante Frankie Click. Frankie Click era buen boxeador, nada más que había perdido 9 de 100 y pico peleas, wow. ¿no? Pero Frankie Click no estaba en el mismo nivel que Chocolate. Frankie Click era un tiragolpe fuerte, valiente, pero no sé, en 2 años antes Chocolate se lo hubiera paseado. Hubiera sido como una carrera, como una carrera entre un caballo de carrera y una mula, ¿no? Pero al final de esto, Frankie Click le gana por nocaut a Chocolate también. Entonces ya lo han noqueado 2 veces en sus últimas 3 peleas. Y entonces Pincho Gutiérrez habla con Mo Fletcher y Mo Fletcher le dice, este muchacho está muy joven, pero este muchacho no debiera seguir peleando porque lo van a triturar. Si sigue peleando a este nivel, lo van a triturar. Y Pincho dice, tú tienes razón. Y Pincho entonces se pone decide, si lo obligo a retirarse, con la edad que tiene, no se va a retirar. Va a ir con cualquiera que venga y le ofrezca dinero y lo van a tirar a pelear con tiburones. Ahora que está decayendo, se va a convertir en el oponente
para levantar récord para los demás. Y entonces el Pincho no le dice nada a Chocolate, pero le dice, vamos a ponerte a pelear con buena gente. Y le rebaja el nivel. Ya a Pincho no le interesan las peleas de $50,000, $40,000. Baja a los 2,000, 3,000, 4,000. ¿Mm? Y ponlo a pelear con gente que él le pueda ganar. Algunos como Johnny Erickson, que ya le había ganado varias veces, y Luke Feldman, con quien él había peleado por el campeonato, por el campeonato y no por el campeonato. A Luke Feldman, él le había ganado varias veces. Pero ellos ya estaban igual que él, o sea, estaban perdiendo facultades y él, el 80% de Chocolate era mejor que el 100% de la mayoría de boxeadores. Entonces, Pincho le rebaja su nivel, ¿no? Y por ejemplo, él le gana 2 veces, entonces regresa, empieza, él sigue peleando en New York, en Fort Hamilton, en Richmond Grove, en los diferentes lugares. Va a Europa después también, que eso es otro cuento interesante. Y le gana, por ejemplo, a Pete Nivo. Pete Nivo es un personaje. Vivía en Cayo Hueso, Pete Nivo, y la prensa declaraba que él era parte indio americano. ¿Eh? Y Pete Nivo en realidad era un cubano que se llamaba Pedro Nebot. Pedro, Sí, Pedro Nebot. ¿Eh? Y Pete Nivo tuvo igual, está en la lista de los cubanos que tuvieron más de 100 peleas. Cuando él pelea con Chocolate la primera vez, él tiene 70 ganadas, 29 perdidas y 12 tablas. ¿Eh? Y después pelea con él otra vez y ambas Chocolate le gana a Nivo por decisión. Pero eso le rebaja el nivel de ganancia a Chocolate, pero lo mantiene activo. ¿No? Y en realidad él va a perder poco en, en esa segunda etapa, ¿no? Que en realidad fue Pincho Gutiérrez quien lo llevó. Pincho quería que sus boxeadores se retiraran cuando llegaban a cierto nivel. Y a todos les decía, guarden su dinero, inviertan su dinero. Y la mayoría no le hacía caso. ciento y pico de traje, no digo yo que va a guardar el dinero. 152 trajes, Muchacho. y el automóvil, y los abrigos, y los Y las relojes, amiguitas y las amiguitas. y el burdel. O sea, y déjame decirte, o sea, él se gastaba dinero en burdeles, pero también con lo popular que él era, había muchas mujeres No, blancas, negras y chinas que se le daban. Y, y él dijo, esos fueron los que más me vencieron. Y en realidad lo fue. no digo yo. Oye, quiero hacer un paréntesis y recordarle a la audiencia estos programas, igual que Candela, hablando con Enrique Encinosa, se pueden ver en Rumble, Telegram, X, True Social, Signal, Facebook y YouTube. Ahora, Y seguimos mejor en Rombo. mira, Ahí pero todos estamos. cuentan, todos cuentan. 100 por aquí, 2,000 por allá. Y claro, 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 pero lo que tú lo dijiste en un programa que yo te escuché pasado miércoles, de Candela, y tú lo dijiste, los algoritmos que tiene YouTube son muy críticos y por cualquier cosa te tiran abajo. No es que te cancelen, No, 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 es que no. te esconden. Eso. Bueno, básicamente sigue peleando, sigue ganando
pero ya no está al nivel de estrellato, de superestrella. Le gana a varios que ya le había ganado, como Johnny Erickson, como Feldman, eh, noquea a Emil Paruso, y la mayoría de esos boxeadores tenían buenos récords. Y el que no tenía buenos récords tenía, por ejemplo, había uno que se llamaba John Chappie, que tú miras su récord y él había peleado más con numerosa gente, John Chappie. Cuando él pelea con John Chappie, John Chappie tiene 20 ganadas, 27 perdidas y 4 tablas, que no era precisamente una maravilla de boxeo. Pero dentro del marco ese, tú tienes que ver la gente con que estaba peleando, porque había algunos de estos boxeadores que tenían mal expediente, pero cuando tú te ponías a examinar con quién habían peleado con campeones, con retadores, con tipos invictos, ¿no? Y en muchos casos duraban la distancia. Entonces lo que hizo Pincho Gutiérrez fue verdaderamente, yo creo, noble de su parte, Claro. para que no escacharan a su boxeador. Y Pincho después fue, además de Chocolate, bueno, Relámpago Sagüero, Babyface Quintana, todos los que se llevó para Nueva York tuvieron éxito. Y Relámpago Sagüero, que tuvo como 150 peleas profesionales y ganó sus primeras 20 y pico. Eh, Dijo, lo peor que yo hice fue cuando se me venció el contrato, irme de la escuadra de Pincho. O sea, porque ya no me fue tan bien como cuando yo estaba con Pincho. ¿No? Y Pincho después, en los años 50 se vuelve manager del Niño Valdés, ya cuando Pincho estaba llegando a los finales de su vida. Así que fue muy interesante. También déjame decirte, aunque gastaba dinero como dicen los americanos, like a drunken sailor, por ejemplo, en 1930, él le gana 10 rounds a Luigi Quadrini, que tenía en aquel momento un récord de 42 ganadas, 15 perdidas y 12 tablas. Y es un tipo bastante duro, ¿no? Y pelearon en Long Island. Y la bolsa entera eh, que ganó Chocolate, o sea, Chocolate peleó de gratis, igual que Quadrini. Y el dinero era para un beneficio para un campamento o una institución para ayudar a los niños negros en Pittsburgh, New York. Así que eso es algo que valió la pena. Enrique, nos quedan 5 minutos. Quiero hacer un apartado aquí para finalizar y dejártelo a ti. Amigo, importante lo que se está haciendo con estos programas. Estos programas son, aparte de históricos, recordar, rememorar, nostálgicos, porque permiten tener una ventana con ese pasado del boxeo, de la historia que está narrándonos Enrique. Y para mí es un placer compartirlo y compartirlo con ustedes a la vez con el deseo que lo compartan en otros entre sus redes sociales, amistades, familia. Así que además está decirle que estos programas van a continuar y contamos con usted. Enrique, la pregunta mía, y yo creo que va a quedar para el siguiente programa, es, ¿el chocolate muere en Cuba, muere en Nueva York, lo enterraron dónde? Eso me imagino que es el próximo programa. Y la otra es, él quedó económicamente más o menos, ya sabemos, medio bajo, pero murió con una mano adelante y otra atrás. Esa sería la pregunta que te dejo para el próximo programa. No, no, te lo digo ahora. El único dinero que él invirtió bien fue comprarle una casa a su madre frente al parque japonés en La Habana. Y que en aquellos tiempos era una mansión, que con el tiempo se ha ido.
deteriorando. Y los Island era en aquella época era una zona exclusiva. Y él murió en 1988, que tenían 78 años en esa casa. Eh, Murió sin dinero, murió pobre, aunque el régimen socialista de Cuba le había dado una pequeña pensión. Ujú. Pero fíjate la crueldad, ¿ok? Cuando en Cuba decidieron hacerlo héroe nacional porque era uno de los pocos exboxeadores que no se habían ido al país, vinieron Ortega y Menéndez, que eran dos escritores de deportes de la tiranía, y entrevistándolo le pidieron su scrapbook, que tenía un álbum lleno de recortes y fotos, y se lo llevaron y nunca se lo vieron. Y eso le partió el corazón al Chocolate. Ahora, en el próximo programa vamos a hablar del orgullo que él tenía y que aun cuando ya estaba liquidado, ¿eh? Te estoy hablando de la edad de 28 años, verdadera edad 30 o 31 en el pasaporte, él pelea con Fillo Echeverría, que fue su penúltima pelea y fue la pelea en el recupera por su orgullo propio, se entrena como no se había entrenado en años. Él siempre se entrenaba bien, lo que después del entrenamiento se iba para el bar, se iba para el nightclub, se iba con una mujer por la calle. Y, pero Fillo Echeverría, que era un español que lo adoraron en Cuba, bueno, te voy a hacer la historia entera de Fillo en el próximo programa. Fillo Echeverría adoraba Chocolate. Él llegó a Cuba después que Chocolate ya era estrella. Y Fillo y él se hicieron buenos amigos. Pero había la rivalidad de quién es el mejor peso pluma de Cuba. El español que lleva años viviendo aquí o Chocolate. Y te dejo la interrogación ahí, nos quedamos sin tiempo. Vale. Un abrazo, gracias a ti. De verdad que es un privilegio estar contigo y compartiendo estos programas. Ok. Nos vemos la próxima semana. Que Si Dios tú, reparta si tú quieres bendiciones. hacerme una colecta para comprarte 151 trajes. Imagínate con los cambios además de peso, algunos ya se estiran y otros quedan colgando. Así que Bueno, un abrazo. Nos un vemos en la abrazo. próxima oportunidad. Que Dios siga repartiendo bendiciones, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos la próxima. Combate, corred, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, oye más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio subir, el clarín que escucha el sonido a las almas valientes correr. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proud
twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so